14, 15 años, Pancho, aquí el Canelo para mí era un destino obligado, porque yo creo que tenía la combinación perfecta. Habían olas, a diferencia de lo que pasaba en San Pedro, en el Pejerrey, que el mar era más familiar, más tranquilo. Acá uno a esa edad necesita una cuota de adrenalina, ¿no? Y además, bueno, el marco natural, con esas laderas cubiertas de vegetación nativa, con los dos grandes hitos, la Peña Blanca, Imponente, la isla. Y eso, bueno, hasta el día de hoy genera que yo tenga un recuerdo muy vivo, muy intenso aquí del Canelo, pero lo tuyo ya es otro nivel porque tú viviste aquí en el Canelo, literalmente aquí, ¿cuánto? A 10 metros de la playa misma. ¿Cómo fue eso, Pancho? ¿Cómo llegaste a vivir aquí en el Canelo? Bueno, una gran experiencia, vos, Pablo. Bueno, yo desde niño me he vinculado acá en esta playa. Estoy hablando de los 7 años cuando llegó bueno, la familia, mi tío Marín, Daniel Marín, la vi como un padre, así que yo lo quiero, lo estimo, lo respeto mucho. Y bueno, como mi familia tenía un vínculo también muy cercano, que eran los Veloces con los Marines, que se llevaban muy bien. Y bueno, yo tuve un vínculo, como te digo, desde pequeño, entonces él me traía a la playa y me acostumbré, porque me encantó mucho estar acá. Y claro, ya de los 7 a los 15, 17 años, en ese entonces vivía Marcelo Marín, que era hermano de Daniel. Él también vivía acá. Él, sí, pues de hecho esa cabaña, ese lugar donde yo después viví, era la casa de Marcelo Marín. Ya, perfecto. Entonces yo conocí todos sus rituales, por decirlo de alguna forma, su estilo de vida, y parte de ese estilo de vida también a mí me tocó, porque me enseñó muchas cosas bonitas de naturaleza, por ejemplo, la limpieza de la playa, la conciencia de mantener el entorno, de cuidar los animales, y estas cositas que para mí hasta el día de hoy son súper como importantes, de poder mantenerla en el día a día, que yo también se las transmito a mi hijo. Así que vivir ahí fue una gran experiencia, porque lamentablemente el después falleció. El hecho de poder estar constantemente acá entre Daniel, Marcelo, después me permitió poder vivir ahí, que yo le dije a mi tío Daniel, esa casa está sola, yo ya tengo 18 años, y como mi tío Daniel siempre me ha tenido mucho cariño, me dijo, bueno, ahí están las llaves, me dijo, oye, pórtate bien, ¿no? Te portabas bien dentro de lo posible, porque yo he visto varias fotos por ahí que te muestran ahí los carretes de haber sido de antología. O sea, consideran dónde estamos ubicados. Yo creo que no hay algarrobino, que yo siempre lo dije, yo siempre lo dije, si no hay un algarrobino que no tenga una historia aquí en el Canelo, está mintiendo, porque... o no es algarrobino. Y hace muy poco el mismo libro lo dijo, el de esta agrupación, cuando la isla no era isla, decían que todo lo que era playa como de la gente un poquito más acomodada era en el sector del club de yate, hacia allá, pero el algarrobino venía a carretear para acá, ¿por qué? Porque había bosque, era tranquilo, podían hacer fogatas. Pero por supuesto. Así que yo alcancé a agarrar esa colita de esa experiencia, así que fue bastante maravilloso. Oye, Pancho, ¿cómo lo hacías para vivir en una cabaña que me imagino que, no sé, agua potable tenías, por ejemplo? Era bien rudimentario, me imagino. Te debo reconocer que era bien rudimentario, porque había situaciones donde, bueno, en ese entonces estaban los baños, que eran los baños públicos de mi tío Augusto, así que en su momento él me dejaba las llaves cuando andaba de ánimo, porque tenía su personalidad el hombre, a veces estaba de buena, a veces estaba como de todo nomás, pero en general estaban ahí los baños, entonces uno como busquilla de alguna forma lo abría y podía ocupar los servicios higiénicos, pero había instancias donde no había agua, no había luz. Por el tema de los temporales, se cortaba la luz, 6 meses sin luz, a veces 5 meses sin gas. Oye, ¿y tú invierno o verano? Sí, pues siempre. Mira, ¿cuánto tiempo? Yo viví ahí 22 años. 22 años. Sí, como del 1999. 18 años, digamos, desde los 18 hasta los 40, si no me falla el cálculo. Nació mi hijo, que fue el 2017, y ahí yo ya estaba trabajando como kine en el departamento de discapacidad de la municipalidad. Y ahí me llama en ese entonces el alcalde, me dice, que fue Yañez, me dice, Francisco, sé que hay un proyecto, que eran proyectos que hace mucho tiempo se querían intervenir en el Canelo, y por lo tanto yo esos problemas como de desalojo los tuve con Galve, los tuve con Urquiza, y después con Yañez, pero como ya estaba en la MUNI y como ya estaba más grande, y como había visto la diferencia y los cambios que había tenido esta playa, cuando yo la conocí, yo dije, en realidad creo que hay que soltar. Pero yo por mí me hubiese quedado ahí, porque era una gran experiencia para mí, como te decía antes en la entrevista, como el entorno, el levantarte, ver la playa, poder salir a caminar, recorrer, disfrutar de esto que no todo el mundo lo tiene, porque era una gran experiencia.
Oye, y de alguna manera echas de menos ese tipo de vida, porque tanto tiempo que alcanzaste a vivir, en Sí. una época tan formativa, por así decirlo, Sí. 18 años en adelante. Sí, pues lo que hace es que salir de acá, si bien es cierto, hubo un antes y un después para mí como Francisco, como la gente que me conoce. Sin duda. El Francisco que playero, siempre sin polera, a pie pelado, con el raifirte, porque si no estaba surfeando, estaba buceando, pero siempre de alguna forma proyectándome que tenía que hacer algo con mi vida. O sea, bien hippie en ese entonces para vivir, pero con proyecciones importantes en cuanto a desarrollarme yo personalmente. Siempre quise estudiar, así que entre medio también lo hice. Por ejemplo, cuando entré a estudiar kinesiología, yo viajaba todos los días en el primer año. Perfecto. Y era bien sacrificado. Me imagino. ¿Dónde estudiaste? En la Universidad en la UTLA. ¿Santiago, Viña? Santiago, provincia, sí. Ya, mira. ¿Y te pegáis el pique diario? No. En los primeros años sí, pero después ya fue más complejo por el tema de los estudios, vais avanzando y los ramos son más complejos y requieren más concentración, porque yo venía para acá y me ponía a surfear y no estudiaba. Entonces después llegaban las pruebas y ahí me encontraba con sorpresas por no haber estudiado, por haber estado más desconcentrado acá. Pues. Ya, sí. Sí. Pancho, bueno, y aquí estamos en el lugar de los hechos, por así decirlo. ¿Ah? 22 años ahí, ahora en la zona que está cubierta de doca. Cuéntanos ahí cómo era el día a día. Por ejemplo, un día de invierno, temporal de invierno, ¿cómo la pasaba ahí? Bueno, como te contaba, era bien crudo, habían semanas que era bastante crudo. A medida que obviamente se iba acercando el invierno, en ese entonces era muy oscuro acá, no existía la iluminación, obviamente no andaba nadie, era muy solitario. De repente gente que me venía a ver, amigos que les gustaba meterse al agua conmigo, ya sea para surfear o bucear. Hablábamos en la semana, nos poníamos de acuerdo y yo lo tenía que salir a buscar arriba porque no les daba bajar, porque era muy oscuro, no veían nada. Mira. Les daba miedo y a veces yo también no estaba con luz, pues era solo con vela, a pura vela, así, con pura vela. Mira. Pero antes de la entrevista yo te decía, el entorno, si bien es cierto, estábamos muy cerquita del Libre, en donde ya estaba todo pasando, por decirlo, en cuanto a urbanización. Por supuesto. Acá tener esa tranquilidad y poder levantarme en la mañana, ver por ejemplo el mar súper azul, tranquilo, yo decía que rico, hoy día voy a bucear o voy a surfear, llegaba, con mis amigos nos juntábamos, hacíamos un disquito, o simplemente hacíamos esto, estar sentados como estamos ahora, y nos traíamos un matecito, uno de ellos tocaba la guitarra, conversamos, hablamos de cosas que de alguna forma yo siempre las tuve en mente. Y yo decía, llegará su momento y la iré a plasmar, porque, por ejemplo, yo aquí sentado conversé muchas veces que quería ser alcalde de Algarrobo. Mira, nada de cosas. Imagínate. Sí, tal vez ese sueño todavía está ahí. Todavía está ahí, pues, entonces yo les decía, o en algo que pudiese de alguna forma complementar lo que está haciendo la gestión municipal, presidente de alguna junta de vecinos, pero siempre de alguna forma contribuir en algo que sentía que había que hacer en la comunidad. ¿Y desde qué lado, Pancho, tú querías que esa contribución orientarla más o menos hacia qué ámbito? ¿Lo medioambiental, lo social, la educación de los jóvenes? Bueno, a mí lo que siempre me llamó la atención por el hecho de estar en un entorno natural y por ir viendo los cambios, que fue para mí el más relevante y más cercano, cuando empezaron a construir Pinar y Canelillo, porque nosotros en ese entonces, cuando yo era mucho más adolescente, armamos un grupo que se llamaba Agrupación del Parque Defensa Canelo Canelillo. Por supuesto. Y en ese entonces juntamos como, creo que 10.000 firmas, un poco menos, un poco más, no recuerdo ya. Pero fue harta gente la que participó. Ahí trajimos en ese entonces Mariana Elvis, si no me equivoco. Claro, y otra gente del gobierno importante en donde se declaró la zona típica. Entonces, mi línea era de alguna forma cercana mucho a lo que es el entorno natural, por eso mismo que estaba presenciando y que sentía que Algarrobo iba para allá en forma como súper explosiva, proyectos inmobiliarios, falta como de gestión en todo lo que era urbanización, territorialidad, etcétera, etcétera. Y bueno, vialidad que hasta el día de hoy lo vemos. Pues, y esas eran las conversaciones que yo tenía con amigos. Con tu grupo de amigos. Claro, si no era solo jarana, pues, obviamente nos tomábamos su chilita, pero también conversábamos con otras cosas que eran un tecito, un matecito, con la guitarra. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Oye, y respecto a que es un tema que hoy en día, que tú lo tocaste,
a tus amigos les daba susto bajar porque estaba oscuro, pero tú no la pasaste mal en cuanto a seguridad. ¿O tenías miedo en algún momento cuando estabas encerrado en la calle en invierno? No es cierto. No, agresión, robo, ese tipo de cosas como que no. No, mira, yo la verdad que yo viví 22 años. Se podría decir que los últimos 4 años ya fueron más complejos. De hecho, se empezaron a marcar como, se podría decir como los últimos 10. Los 12 para atrás, sí, maravilloso, pero ya los 10 empezó a tener un cambio súper notorio, claro, en la calidad de la gente, en los tipos, por ejemplo, de carrete, porque cuando yo recién empecé a vivir acá, yo era como un forestino. O sea, como vivía en un entorno, tenía como una energía súper especial y me sentía, no dueño, pero sí como muy protector del lugar. Entonces, por ejemplo, gente que hacía fogata, que en ese entonces se permitía, tú intervenías y ahí yo bajaba y le decía, oye amigo, sé que no podía hacer fogata, y yo se las apagaba, si de repente no me pescaban, yo se las apagaba, ¿no? Y nunca ningún problema, es como, oh amigo, disculpa, no sabíamos, ya, pero después se ponían bravos. No, era otra cosa, ya no era una fogata, eran 15 fogatas, y algunos, la última vez que me acuerdo que ahí yo como que tomé conciencia, dije, sé que en realidad ya no es bueno lo que estaba haciendo, por tu integridad física, que fue acá abajo, yo bajé y un tipo sacó así un machete, y como súper así como parado, y bueno, yo entendí su comunicación corporal, entonces yo la hice súper rápida y yo le dije, amigo, tranquilo, mira, solo te vengo a avisar que la gente de los edificios llamó a Carabineros, y como Carabineros sabe que yo vivo acá, me está preguntando si es que hay algo abajo, así que muy estratégico yo igual. De todas maneras. Yo le dije, oye, tranquilo, solamente tengo que avisar, así que ojo porque los Carabineros para que no los vayan a tomar detenidos, para que no les caguen el carrete, así les dije. Claro. Cambió al tiro, me dijo, no, amigo, vale, gracias, ¿no? Claro. Y de ahí nunca más bajé porque dije que no tenía ningún sentido, pues a mí no me pagaban, yo no era cuidador, solamente estaba viviendo ahí, pero había como un compromiso, pero claramente después con el tiempo no era necesario. No podía haber pasado a alguien y listo, ahí quedó no. Pancho, tú tuviste una experiencia de vida única, yo creo 22 años viviendo acá, nada menos, y además eso, por razones obvias, como que robusteció tu sensibilidad ambiental, ecológica, o en corto, la conexión tuya con la naturaleza. Al día de hoy, el canelo, yo creo que eso lo dice cualquiera, lo percibe cualquiera que tenga una historia de vida más o menos dilatada con algarrobo, se da cuenta de que ha variado mucho el canelo, de lo que era hace 2, 3 décadas a la fecha. ¿Cuál es tu visión de esa realidad del canelo de hoy? Sí, pues como te comentaba anteriormente, efectivamente el canelo ha tenido un cambio exponencial. No solamente estético, sino que la calidad del veraneante que viene hoy día tiene una costumbre completamente distinta, porque antes era más la gente de Santiago, Viña, etcétera, pero ahora no, ahora viene mucho extranjero, entonces ellos tienen una cultura completamente distinta. Ellos pueden venir tomando cerveza y vienen muy tranquilos, pero eso no es parte de la historia nuestra como país. Las fiestas, los parlantes, obedecer ciertas reglas que son disposiciones que en ese entonces teníamos nosotros cuando yo trabajaba en Salvador, y trabajé como 8 años acá en el Canelo, y yo me acercaba en ese entonces y la gente, por ejemplo, se estaba jugando un pito, o se estaba tomando una cerveza, o estaba haciendo picnic. Yo les decía, son las disposiciones de la playa y lamentablemente no las puede modificar. O sea, si gusta, para no molestarlo, porque estaban almorzando, vaya, salga de la playa, coma tranquilito con su familia y después vuelva tranquilo. Y la gente generalmente te obedecía. Y en ese entonces, aunque tú no lo creas, nosotros incluso requisábamos hasta los tragos. La cerveza, cualquier tipo de alcohol que la gente estaba consumiendo en la playa, y la gente, perfecto, así. Después de la tarde le devolvíamos lo requisado, pero nadie alegaba, nadie decía nada, salvo alguno que está bajo el alcohol que de repente nos tiraba algún garabato. Pero como te digo, ese algarrobo que conocí yo desde los 7, 8, ya a los 15 versus ya a los 25, 30 es completamente distinto. Y para qué hablar el día de hoy. O sea, tú bajas, estamos recién terminando noviembre, llega diciembre y los mojitos, las empanadas, cosas que antes era imposible. Si antes era una toalla, un libro y eso. Oye, Pancho, pero lo que tiene que ver con esta proliferación de kioscos, porque todos los que conocimos el Canelo en los 80, los 90, sabíamos, habían cuántos, 2, 3 kioscos máximo. El kiosco grande de los Marín y 2 más a los lados. Ahora son 17, creo, por ahí, ¿no? ¿Tú crees que tienen algo que ver, influye en algo, en el cuadro que tú estás describiendo? Mira,
es mi percepción personal, pero yo creo que como el boom de un poco de ese desorden, primero, bueno, parte un poco como de la visión y de la política local también, o sea, de quienes hoy día están manejando la comuna, porque este problema no es de ahora, o sea, muchos consejos anteriores, muchos alcaldes hablaron de que el Canelo era como la piedra en el zapato, o sea, siempre es una molestia el Canelo, pero al contrario, es un espacio que hoy día te invita y tiene un turismo maravilloso si tú lo puedes manejar. Ahora, retomando tu pregunta, acá se hacía mucho comercial, spot publicitario, cantantes, miles de spots publicitarios. Entonces eso de alguna forma también permitió que esta playa se visibilizara más, como que se popularizara. Sí. Entonces de repente de gente que venía en esta fecha, que era muy poca, de repente fue explosivo. Sí. Además empezaron a cambiar las carreteras en ese entonces. O sea, antes, ¿cuánto te demoraba Santiago? Te demorabas como 2 o 3 horas, 2 horas y media. Claro. Sí. Después las carreteras cambiaron, eran mejor los tiempos la gente se quedaba 45 minutos. El poder adquisitivo también, o sea, ya no venía solamente el que podía pagar sus vacaciones, sino que como que de alguna forma hubieron varios elementos que generaron que hoy día veamos lo que tenemos, bueno, migración, etcétera. Pero yo creo que de alguna forma el Canelo todavía, dentro de todo ese desorden que uno ha encontrado, hay fechas que tú lo encontrás y vuelve a ser ese Canelo que conociste hace 20, 30 años. O sea, por cierto, fuera de temporada alta, porque como tú mismo lo dijiste, ni siquiera comienza en rigor la temporada de playa, estamos mediados de noviembre, hay harta gente y ya como que se percibe que es otro el Canelo al de los 90. Mira, el Canelo es así por lo menos hasta el 20 de diciembre, así, exquisito, tranquilo, todavía la gente tuvo que conversar, va a escuchar un poco para adelante, pero de ahí el 20 para adelante hasta ya que termina marzo, ya ahí se destapa, desorden. Sí, bueno, tú que, insisto, tú que tienes esa experiencia de vida tan privilegiada, tan rica, que muy pocos algarrobinos yo creo que tú eres dentro, por así decirlo, dentro de una élite, porque tú me mencionaste otros, Marín, qué sé yo, no sé, y algunos otros más que también tuvieron un vínculo más o menos como el tuyo, pero desde esa perspectiva, la tuya, ¿cómo sería para ti un manejo óptimo, no sé si óptimo, pero al menos bien orientado, de este parque que tú dijiste que es una piedra en el zapato? Yo coincido contigo, este hermoso parque, porque no es solamente la playa, ¿no? Son las casi sobre 70 hectáreas, que esta zona típica, el Parque Canelo, esta hermosa joya que tenemos en Algarrobo, que nuestras autoridades dejen de verlo de esa manera, que yo coincido contigo, como te digo. ¿Cuál es tu enfoque al respecto? ¿Qué tipo de administración, por así decirlo, de criterios, a tu juicio, habría que aplicar para manejar adecuadamente el Canelo? Mira, yo creo que para empezar, esto se tiene que nombrar en forma seria de que efectivamente este sector es un parque, porque el parque, yo recuerdo la primera palabra así como Parque Canelo Canelillo la empezó a entregar Augusto Marín, mi tío, hace muchos años atrás. Pero si tú buscas documentos que digan que este sector es un parque a nivel como gubernamental, por decirlo de alguna forma, no sale en ningún lado. O sea, si tú buscas parques de Chile o de la quinta región, esto no es un parque, se ha nombrado como parque, pero no está inscrito como parque. Entonces yo creo que eso es súper importante desde el punto de vista de gobernanza local. Segundo, yo creo que también hay que hacer una ordenanza importante de quién hoy día quiere usufructuar del lugar, porque en su momento, claro, siempre hubo mucha crítica hacia la familia Marín, pero yo también lo dije, la familia Marín en su momento creo que fue la única, y ha sido la única, y va a ser la única, que tenía la visión de lo que era un parque y del cuidado del entorno que ellos tenían, que de alguna forma también les traía una retribución económica, pero yo siempre vi en ellos un compromiso, porque ese compromiso también a mí me lo traspasaron, y por eso hoy día yo puedo hablar de lo que tú me estás preguntando. Entonces pasa que también quienes están trabajando tienen que contribuir al lugar. Entonces hoy día yo veo gente que, claro, viene, hace sus lucas, pero ni siquiera recoge los envases del mismo producto que ellos vendieron. No hay como un trabajo en equipo, sino que llega la temporada, hay que ganar plata, me dio permiso el alcalde,
yo gano mis luquitas, termino la temporada y nos vemos hasta el próximo año. Entonces también falta compromiso de quienes hoy día quieren estar acá, quieren tener algún ingreso económico, que tengan ese compromiso real por el entorno que le está dando el sustento. Entonces hay harta, como te decía anteriormente, variables, ya sean políticas, conductuales, de conciencia, de respeto por un entorno que es una de las playas más lindas del litoral central. Así es. Y por eso en algún momento fue el boom de los comerciales. Yo creo que eso podría volver a retomarse. De todas maneras. Pero falta, como dices tú, que la gente hoy día, quien tome decisiones, ya sea desde una municipalidad, da lo mismo, pero quien toma decisiones, que le tome el peso a este lugar que es maravilloso. Así es. Ya pues, Pancho, te pasaste. Ya, un gusto. Muchas gracias por tu tiempo. Y yo creo que este diálogo que tuvimos esta tarde aquí, con este marco natural tan hermoso, a muchos los va a sensibilizar y les va a despertar recuerdos, eso sin duda, de todas maneras. O sea, yo creo que, te lo dije hace un par de minutos, yo creo que no hay gente de Algarrobo que no tenga una experiencia acá en el Canelo, su primer beso, su primer abrazo, estuvo con pena, tuvo una pérdida y se vino a llorar para acá en un pino, no sé, quién sabe, por tantas cosas bonitas que este lugar tiene, y por eso yo estoy empapado en todas esas experiencias bellas, y por eso tú cualquier cosa que me preguntes, de alguna forma ese entorno, esa experiencia me permite tener una visión completamente distinta, más positiva y no tan agresiva, no tan negativa como la que a veces hoy día la gente te refiere. Tú conversás con la gente lo único que quiere es pelear, como sacar chispas. Si pensáis lo contrario a mí, ya no podemos seguir conversando. Un tono más pacífico, más propositivo, más positivo en el fondo. Obviamente, porque hoy día, claro, uno ya creció, pues yo empecé ahí a los 7, como te dije, salí de ahí a los 17, tuve 22 años, ahora voy a cumplir 44, tengo un hijo, y por lo tanto yo creo que mi hijo también tenga esa experiencia, que también pueda salir por acá, caminar, conocer estos entornos que a mí me permiten ser la persona que soy hoy día, y que de alguna forma también me permitió poder decir, bueno, también puedo hacer lo que yo he soñado. No se quedan ahí solamente en ideas o en sueños, sino que se pueden hacer realidad. Súper, excelente. Gracias, Pancho. A ti, bonita entrevista.